Hey, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo de FIFA 18 y como veis, justo después tenéis, o antes no sé en qué orden lo subiré, tenemos ya a Bergkamp SBC, ya os he traído los tres. Como os he dicho los otros, por si no los habéis visto, el de Puyol y el de Sirer, no he podido traerlos antes por comidas de Navidad, estar con la familia y no he podido, lo siento, sé que dije que los tendríais inmediatamente, pero en compensación, cuando vea que salgan los otros, aparte el apoyo que tuvieron los otros SBC, fue bestial. Los de, creo que eran Deco y Pires. Sí, creo que de hecho solo salieron dos. Así que bueno, vamos a ver a Bergkamp, que este ya la verdad renta más que Sirer, porque Sirer ya os he dicho, 93 de tiro, 81 de ritmo, 85 de físico y ya. Y ritmo ni está muy bien, ni físico tampoco es aquí 90, que digas, para un icono Prime. 78 de regate y 77 de pases es bastante penoso, la verdad. Pero ya tenemos a Bergkamp de SD. Puedes poner delantero centro con 84 de ritmo, 91 de tiro, 90 de regate y 86 de pase. Pero bueno, ya haremos un análisis más en profundidad. De hecho nos piden 8 intercambios, más o menos los mismos. No, el de Siren nos piden 83, 84, 85, 86 y aquí nos quitan el de 83 por el de 87 y nos meten el icono. Que la verdad es barato el icono, porque nos piden el icono más barato que haya en el mercado, porque no nos piden ni posición ni química. En otros sí nos piden 3 de química para que el jugador esté en su posición. Aquí podéis poner el que queráis. Hemos puesto a JJ Okocha, que creo que actualmente sí es el más barato, 400.000 monedas. Cuando lo vi valía 330.000, pero claro, ahora habrá subido de precio, me imagino. Empezamos, también voy a decir los precios abajo y los tenéis en la descripción, luego los repetiré por si acaso. Este es bastante barato, nos piden jugadores del Ajax, solo uno. Y Diego López, De Marcos, Savic, Víctor Ruiz, Víctor, ¿no? Sí, Raúl Albiol, Beñat, Ziyech, que es el jugador del Ajax que nos piden, Iñaki Williams, Lucas Pérez y Deulofeu. Continuamos con la plantilla de Holanda, que este es un poco más carilla. Y no nos piden ningún himno, nos piden jugadores holandeses. Pepe Reina, Dani Alves, De Brig, uno de los holandeses, Laporte, Filipe Luis, Strootman, Bruno, Sneijder, Asensio y Dost. Ya tendríamos aquí los otros tres holandeses con Dost, Sneijder y Strootman. Y este es el que nos falta, la lealtad. Si se me ha pasado en alguno en otro vídeo que le haga falta la lealtad, lo veis en falta de química, pero necesitan los 10 de lealtad. O si no, cambiáis estos de posición y 8 necesitan lealtad. Es un poco putada, pero es que no hay otra forma de hacerlo sin lealtad. O sea, ya se van a barbaridades de precio. Este igual, mi check no tiene lealtad, es que lo tengo en mi plantilla. Estoy ya reformando para que veáis un plantillón que voy a hacer. Este, o con que tengáis un jugador de estos con lealtad, que si usáis premios seguramente tengáis alguno de estos, o cambiéis a Coutinho o a Pedro de posición. Empezamos con Peter Cech, Mkhitaryan, Mustafi, Koscielny, Gary Cahill, Pedro, Fábregas, Ander Herrera, Coutinho y Álvaro Morata. Ya nos quedarían los 4 de valoración, como siempre, que serían el de 84. En este nos están pidiendo IFs, como en los otros SBCs con Sirer sobre todo. Y empezamos con Timo Horn, Radamel Falcao, Sule, Mustafi, Beines, Mkhitaryan, Cazorla, Vitolo, Mata, Herrera y Aduriz. Esos son los típicos que siempre nos piden valoración. En las otras plantillas, en muchas nos meten por ahí al jugador icono, en negro, como podéis ver aquí en el Arsenal. Aquí bloqueado. En estas no, porque si nos lo ponen, nos piden 84, pero hay que poner casi 85 de valoración al quitarnos un jugador que cuenta como que tiene 50 en media. Aquí si nos meten este, no habría que hacer 84 de valoración, sino que habría que hacer 85, que ya es una bestialidad. Con este no tanto, pero con el resto ya sí. Porque imaginaos aquí tendríamos que poner 88. Pero bueno, continuamos, este es de 85. La química que nos piden es más o menos para que sea algo decente, ¿sabéis? Pero si no, nos valdría... Porque si no, en todos los jugadores, en todas las plantillas nos valdría la misma plantilla. Así que aquí tenemos a Subasic, Dani Alves, Glick, Pepe, Miranda, Manolas, Ruffier, Perisic, Strootman, Falcao y Edin Dzeko. Nos quedarían ya solo 2 plantillas. Intento que se os hagan más o menos estos vídeos de iconos. Y por eso no los subo los 3 juntos y los subo separados. Empezamos con Handanovic, Coutinho, Mustafi, Miranda, Strootman, Pedro, Ozil, Hamsik, Perisic, Dani Alves y Aritz Aduriz.
aquí en vez de Dani Alves me estoy dando cuenta que si ponéis cualquier media punta, bueno, cualquier jugador de 84 que tengáis intransferible, lo podéis meter. Por ejemplo, si aquí tuvierais a Morata, pues lo podéis meter intransferible. Siempre mirar los jugadores que tenéis intransferible de valoración, que no queréis usar. Que tenéis, por ejemplo, si tenéis a Morata y tenéis grandes jugadores arriba como el Kun, pues no vais a usar a Morata, obviamente. Y acabaríamos con el de 87, que es, empezamos con Gianluigi Buffon, Keylor Navas, Godin, Bonucci, Icardi, Toni Kroos, Sami Khedira, Asenjo, Seco, Isco, Aduriz y ya. Nos dan un sobre de 50.000 y con el icono creo que nos dan un sobre de 100.000 monedas. Así que bueno, no estaría nada mal. Si me hago otro icono lo intentaré hacer para los totis y que los sobres, a ver si nos sale algún toti con mucha suerte. Y bueno, vamos a repasar los precios. No, espera, voy a poner desde aquí. Empezaríamos con Bergkamp como icono, que tenemos a, ya habéis visto, a Okocha por 400.000 monedas. La plantilla de la Ajax vale 13.000 monedas. Holanda vale 53.000 monedas. La del Arsenal vale 102.000 monedas, perdón. La de 84 vale 45.000 monedas. La de 85 vale justo 100.000 monedas. La de 86 157.000 monedas. Y la de 87 230.000 monedas. Vale, casi en total hacerse a Bergkamp vale 1.100.000 monedas. Es el doble de lo que vale hacerse a Shearer. Vamos a ver por cuánto está en el mercado. Pero ya os digo, me hago antes a Shearer que a Bergkamp, perdón, que a Shearer. Vale el doble, pero madre mía, las estadísticas que tiene. Vamos a verlo ahora, está en el mercado. Bueno, solo vale 400.000 más comprado, así que uff. Claro, los otros nos dan el sobre, siempre está el dilema. Este está más cerca de lo que cuesta hacerse el SBC. Solo 400.000 monedas más. Pero bueno, vamos a verle. ¿Por qué pone tu club? O sea, mirar, donde partidos jugados pone 17 con otros clubes y con mi club 10. Yo no he jugado con este Bergkamp, ¿qué me está contando? Pero lo veis ahí abajo donde datos del artículo. Pero bueno, 4 pierna mala, 4 filigranas. Es incluso más alto que Shearer, 183. Podría tener alto en ataque, pero bueno, no se vamos a echar en cara. 84 de ritmo, 91 de tiro, 86 de pase, 90 de regate y de físico 78. Poca precisión de cabeza, de tiro lejano 85. Sí, es para ser delantero. Estaba pensando que lo podríamos poner de media punta. Por muy SD que salga, yo lo pondría de delantero centro, la verdad. Con postura, regates, tiene bastante regates. Así que bueno, 4 filigranas que no están nada mal para un delantero. Perfil del icono, no sabía en qué equipos ha jugado. Ajax, Inter de Milán y Arsenal. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Ya os digo, lo siento por haberlo traído un pelín tarde. Creo que ni es una semana desde que salieron. Creo que hoy es viernes y hace una semana justo. Y bueno, espero que os haya gustado. Si es así, darle like, suscribiros si no estáis para no perderos, ningún icono de los futuros que salgan. Y adiós.